Los intrusos es un libro elaborado durante la pandemia, ¿no? Sí, escribí el libro durante la pandemia, aunque lo que hice fue recopilar casos que ya había investigado antes, pero casualmente ese estado de encierro en nuestro domicilio a mí me sirvió para entender aún más a esas familias que habían vivido con angustia lo que era sufrir una serie de fenómenos a los que nadie podía encontrar la explicación en su domicilio. Nosotros entendemos nuestro hogar como un sitio en el que vamos a descansar y que evitamos las preocupaciones cuando entramos por la puerta, y sin embargo en muchos casos algunas familias han vivido el horror de encerrarse dentro de sus casas con los problemas dentro. ¿Quiénes son los intrusos? Serían casos de apariciones que se producen en el interior de nuestros domicilios, en los hoteles que habitamos, en los castillos que visitamos, y que yo procuro investigar a fondo tanto la historia de estos lugares donde se producen los supuestos fenómenos como también el posible origen, ¿no? Desde lo más escéptico y procurando saber si la mente juega un papel fundamental, hasta también saber si las propias paredes son capaces de almacenar la memoria de quienes habitaron entre esos muros y luego modelar los recuerdos y las mentes de los que habitamos ahora en estos sitios. ¿Has captado alguna vez algo de esto? Bueno, yo he tenido experiencias interesantes y en el libro, además, que procuro que sea lo más personal posible, cuento experiencias como, por ejemplo, la que me sucedió durante una investigación en el balneario de la Ermida, en Cantabria, donde nos quedamos durante varias noches y fuimos testigos de cómo durante la investigación empezaba a escucharse una música que surgía de unos altavoces del hilo musical. Fuimos allí, apagamos todo el equipo y sin embargo volvía a sonar la música, empezaban a saltar los detectores y llegamos a ver cómo se formaban unas manos en unos cristales. Nosotros limpiamos a conciencia esos cristales con unos productos específicos que utilizaba el equipo de limpieza del balneario y delante de nosotros vimos formarse de nuevo esas manos, ¿no? Para mí no es algo sobrenatural, pero es algo que me parece llamativo, que me parece sorprendente y que cuento un poco en el libro, ¿no? Este fenómeno que sucedió delante de nosotros. Tú eres bastante joven, o desde luego desde que empezaste con esto. ¿Cómo así te dio por las casas antiguas y por esas historias? Yo empecé, mi padre de formación científica es médico y él, sin embargo, siempre ha sentido un interés por este tipo de cosas y de historias. Él me habló por primera vez de las caras de Belmez. Él me llevó al Palacio de Linares en Madrid y me contó la historia de esas voces que habían captado en los años 90 y él me introduce un poco en este interés, ¿no? Por este mundo. Después descubro un libro de tapas blancas en una biblioteca, en la librería de un tío mío, que se llama Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez. Y ahí descubro que uno puede estudiar periodismo y dedicarse a investigar este tipo de cosas de manera rigurosa y de manera pues casi como periodismo de sucesos, ¿no? Y después pues terminaría teniendo la suerte de conocer a Iker y terminar trabajando juntos, con lo cual yo creo que es una historia bonita, ¿no? Desde la perspectiva de un niño hasta terminar trabajando codo con los héroes un poco de tu infancia. Y has mencionado las caras de Belmez. ¿Se ha resuelto el misterio? Yo creo que es un misterio que es difícil y que nos sigue plantando cara, porque en el fondo, cuando se creyó y todavía mucha gente sigue pensando que aquello se resolvió porque eran nitratos de plata y que eran pinturas elaboradas con productos químicos, la gente se quedó con eso, pero no con que el periodista que firmó esa noticia, Antonio Casado, terminaría rectificando tiempo después y diciendo que escribieron que las caras y que el misterio de las caras estaba resuelto por presiones del gobierno franquista, ¿no? Y que en realidad se inventaron la fórmula química porque no tenían otra manera de acabar con ese misterio. Después de aquello, nadie volvió a pensar que allí podía haber algo interesante, pero nosotros, con los medios del siglo XXI, acudiendo al mejor laboratorio de estudio del cemento de Europa, enviamos unos fragmentos e hicimos una investigación, ¿no? Quisimos saber más y yo creo que será uno de esos grandes misterios que no sé si resolveremos algún día. ¿Existen las casas malditas? Sin duda, de hecho los antropólogos e historiadores lo saben bien, ¿no? Hay determinados lugares donde se producen una mayor cantidad de crimen y nadie sabe muy bien por qué. En Valencia tenemos el edificio de la avenida Tres Forques, donde a lo largo de los años se han producido más de una docena
de sucesos luctuosos. En el corazón de España, la calle Antonio Grilo de Madrid, tenemos la Casa Maldita, donde se han producido también diferentes crímenes a lo largo de la historia. En algunas poblaciones gallegas hay varios de estos lugares y hay algunos investigadores y sociólogos como Roger de la Forest que denominaron a estos lugares casas infectadas. Casas donde a lo largo del tiempo se producían una serie de crímenes, de tragedias, de accidentes mortales y que nadie quería evitar. Y y te refieres tú también en tu libro a viejos castillos y palacios marcados por la historia también, ¿no? Claro, en el fondo los palacios, los castillos son lugares sugerentes, son lugares que han sido escenario de algunas de estas apariciones en la literatura gótica, en los relatos clásicos de fantasmas. El fantasma de Canterville, por ejemplo, sería uno de ellos, a los que acude la mente irremediablemente cuando habla de fantasmas y de castillos, pero en la realidad también están ahí, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, el Castillo de Niebla, en Huelva, que yo visito y donde hacemos una investigación porque muchos hablan de haber visto el fantasma de una mujer que deambula por su patio de armas y que podría ser el fantasma de Elena Wishaw, que es una mujer muy importante para la población y que fue muy importante también en la historia del castillo. Dices que pasaste miedo, ¿no?, en alguna ocasión, ¿o no? Sí, irremediablemente, cuando uno investiga en profundidad y entrevista a los testigos y termina durmiendo en estos lugares, hay algunos momentos de la noche cuando la luz se marcha y la sombra trae consigo el pensamiento irracional, el hecho de que cualquier posibilidad podría suceder. Bueno, pues trae también la idea de, si aquí ocurren cosas extrañas, ¿por qué no me va a suceder a mí? Y en muchos casos es la propia sugestión, ¿no?, la que te anima a creer que algo puede ocurrir, pero lo cierto es que ha habido lugares como esa casa de la calle Antonio Grilo que te comentaba, donde yo he tenido la necesidad prácticamente urgente de marcharme de allí. Era un lugar polvoriento, un lugar que no había sido reformado, que seguía prácticamente tal y como debió estar durante los crímenes, donde era muy fácil imaginar también esas escenas sangrientas que allí se produjeron, y no era cómodo, no era un sitio cómodo. Parecía que faltaba el oxígeno, abríamos las ventanas, pero por allí no corría el aire, todo estaba polvoriento, y yo creo que el salir de ese lugar fue un alivio para todos. Si todos tenemos un poco de miedo a la oscuridad, ¿no? En el fondo es el gran miedo desde que el nacimiento de la conciencia, ¿no? En la oscuridad puede suceder cualquier cosa. En la oscuridad podía esconderse el animal que podía darte caza en la prehistoria, y en la oscuridad pueden esconderse los fantasmas, pueden esconderse los peligros. Y decía el neurólogo Oliver Sacks que nuestro cerebro es como una enorme pantalla de cine donde es mucho más fácil proyectar en la oscuridad, como sucede en el cine. Con lo cual, evidentemente, ahí es donde ocurren las cosas, ¿no? Ahí es donde ocurre el misterio, y ahí es donde también tenemos que entrar en busca de la luz. Te refieres a varias películas impactantes del cine, como Poltergeist, El Resplandor o El Sexto Sentido, ¿no? O sea, ¿te ha influido mucho el cine en tu profesión? Bueno, yo creo que al revés, la realidad ha influido al cine. Yo abro el libro contando la historia de Poltergeist, a la que uno recurre siempre que le cuentan estas cosas. Pensamos, bueno, este hombre es que ha visto demasiadas películas. Y no, es que Spielberg se documentó muy bien para hacer una obra maestra como Poltergeist. Es que Stephen King vivió una serie de cosas en un hotel para escribir después El Resplandor, y es que Shyamalan, director del Sexto Sentido, a quien entrevisto en el libro, ha tenido también sus propias experiencias en el mundo de los fantasmas, y quizá por eso su obra maestra tiene esa sensibilidad y está dotada de esa fuerza, ¿no? El Sexto Sentido refleja muy bien lo que podría ser el mundo de los fantasmas cuando vemos a un fantasma perdido que deambula entre dos realidades. Con lo cual, me interesa mucho el cine en el sentido de que es el ámbito en el que la ficción y la realidad se dan la mano, y en el sentido de que muchas obras maestras del cine están inspiradas en hechos reales. ¿Eres más cazafantasmas o ahuyentador de miedos? Procuro ser ahuyentador de miedos. Fíjate, quizá parte de mi trabajo en estos libros tiene que ver con mis propios miedos, con los miedos que yo arrastro desde la infancia, y de cómo me incomoda el miedo, porque procuro escapar de todo lo que te inmoviliza, procuro luchar contra aquello que te paraliza, y procuro huir de los miedos. No me gustan nada los miedos, y quizá la manera de superarlos es enfrentarse a ellos. No habrás sido escalador en tu vida, ¿no? No. Hablando de miedos paralizantes, digo.
Bueno, no, pues fíjate, sí que además es curioso porque hay algunos miedos de este tipo que sí que he tenido y he procurado siempre enfrentarme a ellos, ¿no? La claustrofobia, la oscuridad, el vértigo. He procurado ahuyentar esos miedos que te paralizan, como decíamos, y me da mucha rabia cuando no te puedes deshacer de ellos, ¿no? La fobia a la sangre, que es algo que a mí todavía me paraliza y me da mucha rabia el no poder superar esos miedos. ¿Y cuál es la historia que más te ha impactado? Yo creo que las historias que en el fondo nos enseñan más sobre nuestras raíces, sobre nuestros miedos y sobre nosotros mismos. Hay una historia que recojo que sucede en un palacio de Jerez de la Frontera, en el que se aparece el fantasma de una niña, cuentan algunos, y donde encontré una vieja fotografía de principios del siglo XX en la que aparecía una niña con cabello rubio. Al desmontar la foto, buscando alguna inscripción en la parte trasera, me encontré que allí se custodiaba o se guardaba un fragmento, un mechón de pelo rubio que debió pertenecer a esta niña, y aquello me puso tras la pista de un fenómeno interesantísimo que descubrí después, investigando sobre esto, que era el de los tejedores de cabello y los guardapelos. En la época victoriana, sobre todo, se empezó a tomar como una costumbre interesante el almacenar el cabello de un difunto, el cortarle el pelo para hacer joyería, para llevarla contigo y sentir más cerca al difunto. Incluso la reina Victoria mandó cortar un fragmento de pelo al príncipe Alberto cuando éste murió, que ella guardó y custodió entre los enseres personales de la familia. En fin, me pareció una costumbre interesantísima y me parece que los casos se convierten en más curiosos, más interesantes y cobran mayor relevancia cuando nos enseñan este tipo de cosas. Sí, ¿algún otro caso así resuelto de forma racional? Bueno, hemos intentado siempre, y por ejemplo, hay un caso que yo cuento de una familia que empieza a vivir cosas extrañas en su casa. La gente del pueblo le dice que es que su casa está construida sobre un antiguo pozo en el que murió una niña y que ese pozo estaría cegado, y lo que hicimos fue llevar a un equipo de georradar para hacer un estudio del suelo e intentar saber si era verdad que allí había un pozo y que podía tener toda esa historia detrás. El equipo de georradar nos arrojó datos inconcluyentes. Ellos no fueron capaces de encontrar el pozo, pero nos decían que si estuvo construido muchos metros debajo de la casa, pues quizás sería más complicado de encontrar. Ese sería un ejemplo de cómo a veces recurrimos a la ciencia y a los estudios y a los expertos para intentar arrojar algo de luz sobre el misterio. La España de la posguerra también dio pie con los topos, ¿no? Sí, hay una historia que yo cuento de un hombre que se muda a un cortijo en Coín, en Málaga, y empieza a tener una serie de pesadillas recurrentes de algo que surge detrás de un armario. Abre el armario y aparece una figura y él termina despertándose. Y muchos compañeros y amigos suyos huyeron de ese cortijo por las cosas que vivieron. El caso es que mucho tiempo después él descubre, porque le cuenta el propietario, que precisamente en ese armario, escenario de sus pesadillas, hay una trampilla en lo alto, en el techo, que conecta con una zona escondida, con una habitación escondida en el falso techo del dormitorio. Bueno, hasta allí fuimos, yo pude subir por la trampilla, visitar ese lugar, no era un lugar accesible, y aquello parecía conectar, después de las investigaciones que hicimos, con la historia de los topos de la posguerra, que eran personas que tuvieron que esconderse en auténticos zulos de pocos metros cuadrados, a veces durante décadas, malviviendo en estos rincones escondidos en las casas para evitar que fueran asesinados por su pensamiento, ¿no? O por sus ideas políticas. Y aquello me impresionó mucho, ¿no? Porque en el fondo las historias de aparecidos nos conectaban con un episodio muy oscuro de nuestra historia reciente. Y otra cosa, ¿y tú vivirías en una casa construida, edificada sobre un camposanto? Sabiéndolo, no, nunca. De hecho, es la pregunta que hago a los lectores, ¿no? ¿Sabes la historia del lugar en el que vives? ¿Sabes claro, quién vivió allí antes que tú? Y en el fondo, esto es muy interesante porque yo he investigado, por ejemplo, cómo en algunos países, en algunos estados de Estados Unidos, las autoridades obligan a los compradores a informar a los posibles vendedores de los sucesos truculentos que han ocurrido en sus casas en los últimos 30 años. Eso en España no ocurre, pero hay portales inmobiliarios en Estados Unidos como diarinhouse.com que permiten buscar tu propio domicilio y saber si allí ha ocurrido algo. Aquí, sin embargo, huimos de todo eso, no permitimos dar esa información porque podría devaluar el
precio de las viviendas. Bueno, ya por último, ¿a quién está dirigido este libro? Bueno, es un libro para curiosos, para gente a la que no le importa preguntarse cosas que puedan resultar incómodas, y también para gente que quiere conocer nuestra España mágica, ¿no? Que quiere conocer nuestro patrimonio inmaterial, las historias que se cuentan y que posiblemente desaparecerían si no las recogiéramos, si no las compiláramos de esta forma, y para gente que en el fondo no tiene miedo a hacerse preguntas. No es un libro para gente que busque respuestas, es para gente que quiere hacerse preguntas. Pues muy bien, pues muchas gracias, la verdad que muy interesante. Arturo, pues qué bueno, pues oye, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por el interés, y nada, cualquier cosa que necesitéis, nos decís. Eso es, pues muy bien, gracias por tu interés. Bueno, Arturo, un abrazo. Mucho éxito, un abrazo.